Iniciar la webinar. Ok, la pregunta que siempre se hace es, ¿quién es Migrate? ¿No? Entonces, Migrate es una empresa de tecnología de la información y el foco nuestro está en la emisión y gestión de documentos fiscales electrónicos, ¿no? Estamos en el mercado fiscal desde hace 15 años con un equipo comprometido en entregar las mejores soluciones para el mercado. Eso involucra una cantidad de gente interesada en ese trabajo. Ahí ven la foto, pueden ver la foto, son todos jóvenes, ¿no? Yo me incluyo en eso. Y eso hace con que la empresa sea joven, ¿no? Y tenga valores como el dinamismo, la evolución, la modernidad, la simplicidad, y siempre centrándose en las personas y en el gusto por lo que se hace, ¿no? Eso es una definición muy clara, muy buena, ¿no? De quiénes somos, Migrate. La primera pregunta siempre es, ¿de dónde estamos? ¿No? O sea, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros estamos ubicados en Brasil, específicamente en el departamento de Rio Grande do Sul, en la ciudad de 3 de Mayo, que queda al noroeste del estado de Rio Grande do Sul, cerquita de la frontera con Argentina, unos 40 kilómetros más o menos de la frontera con Argentina. Migrate surgió de una necesidad de John Deere, que es una multinacional que fabrica tractores. Ellos tenían una necesidad de tener una empresa local ahí en 3 de Mayo que trabajara con GeneXus, que es una herramienta de desarrollo de aplicaciones, de software, desarrollada en Uruguay, ¿no? Y ahí surgió entonces Migrate, porque ellos fueron, como se dice, incubados por John Deere para poder trabajar para ellos. Y después de eso surgió el tema facturación electrónica y fue ahí que Migrate empezó a crecer más en todo Brasil, ¿no? Y hoy trabajamos con todos los emisores que existen en Brasil. Nota fiscal electrónica, manifiesto, documentos fiscales electrónicos, conocimiento de transporte, nota fiscal al consumidor, nota fiscal de servicio, que son los 5 emisores que hay en Brasil. Estamos en todos los departamentos y alcanzamos este número, ponerle así, por todo el esfuerzo y toda por estar involucrado dentro de ese tema. Después fuimos hacia Uruguay en busca también de internacionalizar la empresa, y el primer país que fuimos afuera de Brasil fue Uruguay. Y ahí también tenemos el producto emitiendo etiquetes, facturas de exportación, el remito de exportación, el resguardo, boleta, factura de cuenta ajena, etiquet de cuenta ajena y notas de débito y crédito para todos los tipos de comprobantes, ¿no? Eso estamos ahí a 6 años y también tenemos una cantidad grande de clientes ahí. Y ahora en Paraguay, ¿no? Que es el próximo país que fuimos, empezamos con el proyecto piloto de la factura electrónica, autofactura electrónica, nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica y nota de remisión electrónica. Todo eso después vamos a entrar, Ricardo va a hablar un poco más de ese tema de una forma más técnica, hablando también de todos los eventos y todos los tipos de documentos que se pueden usar dentro de Paraguay. Y eso todo, o sea, todo ese trabajo, todos esos productos que tenemos en esos 3 países, nos generan estos números
que son 15 años de existencia, estamos en 3 países y eso genera más de 25.000 clientes finales. De esos 25.000 clientes finales, emiten cerca de 81 millones de documentos por mes. Esos números van cambiando, ya escuché un poco esta semana de que esos números ya subieron, no los voy a decir ahora, pero van subiendo a cada mes, ya pasamos de 81 millones de documentos mes. Y somos más de 60 migrators, que son los que controlan todo eso, toda esa empresa y la hacen grande. Ahora Ricardo va a hablar entonces de la factura electrónica en América Latina. Bueno, ¿ahora me escuchan? Solo alguien avísame si está me escuchando bien. Sí, Fernando. Bueno, un poco de la facturación electrónica en la América Latina. Lo que pusimos acá fue un mapa, entonces, de la implementación de la facturación electrónica en todos los países que tenemos en la América Latina. Entonces, se puede mirar acá que tenemos la facturación electrónica actuando en casi todos los países. Tenemos como se dice, una madurez más grande en el Chile, que fue el pionero de la facturación electrónica en la América Latina, México y Brasil, que son los países que empezaron con eso. Entonces son los países que tenemos como modelos en la facturación electrónica. Y tenemos países ahí que están con la fase, que están a medio, algunos ya están finalizando la fase de implementación, como por ejemplo tenemos uno de los países que actuamos, que es Uruguay, que está finalizando las notificaciones con los países, y tenemos varios países ahí que están haciendo el proceso de implementación o están en proceso, que están adecuando sus sistemas para empezar con la facturación electrónica, ¿sí? Hablando un poco, entonces, con eso empezamos a hablar un poco del proyecto, que es el proyecto del Paraguay. Entonces, el nombre del proyecto, hay dos nombres que conocemos por ese proyecto, que es CIFEN, que es el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional, que es el nombre que pusieron para ese sistema que está recepcionando la facturación electrónica, o el proyecto Ecuachá, que sería el nombre en guaraní, que para los paraguayos, para varios sistemas de varios locales, como guaraní es un idioma que es muy hablado en Paraguay, lo pusieron también un nombre que sea reconocido también por ese idioma. Entonces, para quien no conoce, el E es de electrónico y Cuatiá es papel en guaraní. Entonces, hablando un poco de eso. Bien, hablando entonces cómo empezó ese proyecto. Ese proyecto empezó en 2017, entonces fue lo que fue hecho formalmente que empezó ese proyecto. Entonces se hizo ese decreto de que se lanzó el proyecto de facturación electrónica y fue un estudio de una mezcla de varios países que fueron hechos las análisis y todo más para que se empezase ese proyecto. Entonces, para quien conoce un poco del modelo de facturación electrónica de Brasil, se puede mirar que después voy a hablar un poco de la parte de integración, de cómo es el modelo. Hay muchas cosas que son vinculadas, que son muy parecidas, que son del modelo de Brasil. Entonces, hay muchas cosas que, para quien ya conoce el modelo de Brasil,
ya va a mirar, no, eso es, ya conozco un poco de eso. Y hablando un poco entonces de ese proyecto, ¿cuáles son cuáles son los principales cambios que se tiene con ese proyecto? Entonces, yo puse dos principales cambios, que son cuando empieza la facturación electrónica, normalmente lo que preguntan a nosotros es, yo emito en papel ahora, ¿cómo es la facturación electrónica? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que imprimir un papel también o no necesita más? Entonces, el principal cambio que tiene con la facturación electrónica es que el documento que es válido para la facturación electrónica es el archivo XML. Entonces, es el archivo que es válido. Y para eso siempre se genera una impresión. Entonces, se puede generar una impresión que es la representación gráfica de ese XML. Entonces, para el Paraguay, entonces el nombre de esa representación impresa se dio el nombre de CUDE. Entonces, el CUDE es el QATIA y el D, que es documento electrónico. Entonces, ese es el nombre que se llama ese PDF que se genera a partir del XML del comprobante. Los principales cambios que se va a tener, las características de ese documento, de ese CUDE, es que, entonces es la representación gráfica del documento electrónico, del XML, que se puede imprimir, o sea, en un papel, o se puede utilizar de forma digital, o sea, se puede generar un PDF de ese documento e enviarlo por correo. Hay que imprimir el QR code. Entonces puede mirar acá abajo que tiene un QR. Ese QR es obligatorio imprimir. Entonces, por ejemplo, en Uruguay también tiene un QR code que es obligatorio imprimir en las facturas electrónicas. Y un otro cambio que se tiene con eso, y es una realidad para Paraguay, es que con esa impresión del QR no se puede más usar las impresoras matriciales, porque las impresoras matriciales no va a salir bien ese QR y desde un teléfono o cualquier dispositivo móvil que se intente leer ese QR, no va a ser posible leer. Entonces, a partir de la facturación electrónica, no se puede utilizar más impresoras matriciales. Ese CUDE debe ser impreso en una calidad los efectos de garantizar la integridad y legibilidad de la información por el mínimo de 6 meses. Entonces, ese es un otro punto que es obligatorio, principalmente para los comprobantes que se va a imprimir para el consumidor final, que se imprime en las impresoras de rolo, que hay que garantizar que se pueda leer toda la información de ese CUDE que sea impreso por un mínimo de 6 meses. Entonces, cuando se va a hacer la compra de la impresora y el papel que se va a hacer la impresión, hay que tener también cuenta de ese tiempo para que tenga una impresora que haga la impresión bien y que garantice esa información por un mínimo de 6 meses. Y puede ser impreso en varias hojas o cuantas veces sea necesario. O sea, al momento de yo enviar ese comprobante para yo enviar por correo ese comprobante al receptor o hacer la impresión, si tengo necesidad de generarlo nuevamente, se puede hacerlo cuantas veces sea necesario, desde que ese documento, ese PDF, sea generado de acuerdo con los datos que están en el XML, ¿sí? Bien, otro cambio importante que hay en la facturación electrónica de Paraguay es la generación de eventos. Entonces, ese es un punto que para quien conoce el modelo brasileño, es algo que se genera, ya van a saber qué es eso, pero para quien no conoce, creo que hay personas de Brasil, de Uruguay, de Paraguay acá, principalmente para las personas de Uruguay y Paraguay,
Evento é uma ocorrência que se genera a partir de um comprovante, ou seja, se genera uma marca que se pode modificar ou afectar esse documento eletrônico. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo acá para quedar más claro antes de hablar de cuáles son los tipos de eventos. Yo tengo un comprobante que yo hice la emisión, una nota de reemisión, por ejemplo, que es un comprobante, en Brasil acá es un CTE y en Uruguay es un remito, que para hacer el transporte. Y yo tengo que modificar quién es la persona transportista. Yo hice la emisión de ese comprobante y se cambió la persona que está haciendo el transporte, el transportista. ¿Cómo voy a hacer eso con la facturación electrónica? Yo ya tengo la nota de remisión que hice, ya fue autorizada. Para cambiar ese dato en la facturación electrónica de Paraguay, yo voy a hacer un evento, que es, voy a vincular una información a más a esa factura, que por ejemplo, acá, en ese diseño, tengo el evento de datos del transporte, que voy a poder modificar datos de transporte de un comprobante que sea un remito o una factura. Entonces, ese es un cambio que tiene en la facturación electrónica de Paraguay, la generación de eventos. Entonces, esos eventos yo puedo generar eventos que sea yo como un emisor, yo tengo algunos eventos que puedo generar. Yo puedo tener eventos que fueron generados automáticamente por SET o por el proyecto de CIFEN, y tengo eventos que el receptor puede generar. Entonces, los eventos que yo como emisor puedo generar son los eventos de inutilización, o sea, tengo una numeración que no fue usada y yo quiero inutilizar esa numeración, informar para CIFEN que no voy a utilizar esa numeración, o sea, documentos que no fueron firmados ni llegaron a CIFEN. Tengo eventos de cancelación, que yo tengo un comprobante autorizado y yo quiero cancelar ese comprobante. Entonces es distinto un poco del modelo de Uruguay, para quien está acá, que es de Uruguay, que en Uruguay nosotros generamos ser integrada, anular un comprobante. En Paraguay se puede generar un evento de cancelación que cancela la nota que fue autorizada. Tengo los eventos de transporte, que ahí se puede modificar los datos de transporte de ese comprobante. Y tengo varios eventos acá que son generados automáticamente por CIFEN cuando hay, por ejemplo, asociaciones a un comprobante. Por ejemplo, yo hice un comprobante, una factura, y después generé una nota de crédito a ese comprobante. Yo hago la referencia a esa nota de crédito y en la factura original se genera automáticamente un evento informando que fue asociada una factura de nota de crédito. Y así, por ejemplo, también cuando tengo una retención o una anulación de retención, cuando tengo un crédito fiscal, siempre que hago referencia a una factura, automáticamente CIFEN genera un evento automático para eso. Y tengo eventos del receptor que son para hacer el proceso de comunicación entre las empresas. Entonces, tengo acá, por ejemplo, el evento de notificación, desconocimiento, disconformidad y conformidad. Entonces, cuando recibí ese comprobante y yo quiero confirmar que está bien, que ese comprobante me llegó bien, entonces estoy de acuerdo con ese comprobante. Yo puedo hacer un proceso biorritmo acá, que es de conformidad, y esa conformidad puede ser total o parcial. Entonces puede ser ese proceso, en Uruguay llamamos de aceptación. Entonces es un proceso de aceptación que puede ser el rechazo de ese documento, aceptarlo o
informar que no conoce, desconoce ese comprobante, no es para mí ese comprobante. Entonces tengo todos esos eventos que se pueden generar en la facturación electrónica de Paraguay. Posiblemente vamos a hacer un webinar después hablando solamente sobre esos eventos, porque hay algunas reglas sobre cada uno de los eventos, tiempos que se pueden generar cada uno de los eventos y todo más. Pero si tiene alguna duda específica de estos eventos, pueden escribir acá, que ahí comentamos o verificamos si no, ese después comentamos por correo o hacemos un otro webinar para eso. Bien, ese es un poco de los diferenciales principales del proyecto. Entonces, un marco que tenemos en ese proyecto fue el inicio de ese proyecto, que fue en el día 23 de noviembre de 2018, que fueron por las 14 empresas que fueron elegidas del piloto, y ahí en esa fecha fueron emitidas las primeras facturas electrónicas. Entonces, el proyecto por ahora aún está en la fase de quién son las empresas que están haciendo la emisión. Aún son las empresas del piloto. Entonces, luego nosotros vamos a comentar un poco más de cada una de las fases de ese proyecto y detallar un poco más. Pero es importante comentar que en el día 23 de noviembre de 2018 fue empezado el proyecto en producción. Entonces se empezó las primeras emisiones en Paraguay de facturación electrónica, y nosotros empezamos con la empresa NSA, que es una empresa de transporte y logística de Paraguay, y que también hice la primera emisión de la grandes empresas. Ahora Fernando va a comentar un poco de los beneficios y un poco más del proyecto. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Ahí está. Ok. Beneficio de la factura electrónica. Bueno, estamos a 15 años ahí con este proyecto en Brasil, Uruguay y ahora Paraguay. Y una de las principales cosas así que yo veo es que todo pasa a ser automatizado, ¿no? O sea, muchas veces la gente dice, bueno, pasé a factura electrónica, pero aún tengo necesidad de hacer la impresión de un papel. Sí, eso es verdad, pero la mayoría de las facturas pasan a ser de forma electrónica, o sea, el nombre es un trámite que se hace y que no hay necesidad de papel, ¿no? Y por ahí ya se disminuye un poco las estaciones de servicios y el costo es importante, ¿no? Estamos ahí con el tema de preservación de la naturaleza y ahí ya haciendo la facturación electrónica se está contribuyendo para ese tema, ¿no? Entonces ahí pusimos esos dos cuadros acá, este verde y este azul, donde dice, en la emisión el ahorro varía del 30 al 75% en promedio por factura emitida. Esas son informaciones de SET. Hicieron las cuentas ahí con los costos que hay en Paraguay y puede cambiar de 30 a 75. Claro, eso cambia mucho por el tema, primero, de la imprenta, ¿no? Donde se mandaba a hacer las facturas por la cantidad de hojas que se mandaban a hacer. También, y ahí se termina con la cantidad de procesos internos que estas hojas generan, ¿no? O sea, que esta factura que se generó, que se imprimió, una hoja va para un lado, otra hoja va para otro, y cada una tiene un trámite, entonces
todos esos procesos se pueden automatizar. Entonces ahí fue lo que pusimos primero, automatización de la contabilidad, de las adquisiciones, ¿no? Entonces, todos esos procesos internos se pueden ir mejorando y ahorrando, ponerle así, etapas para que se pueda entonces tener esos beneficios, ¿no? Reducción de costo de cumplimiento indirecto y de los costos de impresión, de almacenamiento, de adquisición de papel, ¿no? Entonces, es claro que como hay la obligatoriedad de guardar esos papeles que se generan, tanto los que se imprimen para ventas como los que se reciben de compras, hay que estar guardado ahí por lo menos por 5 años. Yo me recuerdo que en Uruguay la gente decía, no, hay que, sí, la ley te dice 5 años, pero si hay una inspección, me los pueden pedir 10 años para atrás. Entonces había gente que por seguridad, por sí o por no, lo guardaban por 20 años, ¿no? Entonces imagínense una empresa que emite una cantidad grande o que compra una cantidad grande de facturas en 20 años, ¿cuánto espacio tiene que tener para almacenar todos esos papeles, ¿no? Era algo así impresionante. En Brasil también pasó por eso, ¿no? Yo me recuerdo que cuando salió la primera obligatoriedad y después de 5 años pasados, los primeros 5 años ya se podían ir eliminando, ¿no? Año a año se iban eliminando esos papeles que estaban almacenados y me recuerdo que había uno que decía, al 5.º año va a ser el año de la muerte del archivo muerto, ¿no? O sea, no habría más ningún papel adentro de aquel lugar donde él guardaba todos los papeles, esos papeles de facturas. Entonces, claro, si hay una gran emisión, una gran compra de proveedores, ahí vos tenés que tener un espacio grande de almacenamiento. Y esas empresas grandes, supermercados y mayoristas, que tienen ese volumen, ahí se empiezan a ahorrar espacio y, claro, alquiler de lugares y todo eso para estar guardando, ¿no? La reingeniería de los procesos de venta, ¿no? Eso también es otro tema muy importante. Se hace un ahorro en los procesos de venta y ahí se gana tiempo y se gana recursos, ¿no? Entonces se empieza a hacer una automatización más grande de los procesos. Aumento de la transparencia y de la trazabilidad de los procesos de comercio también, o sea, es más fácil encontrar la información cuando ella está dentro de una computadora de que cuando está en papel. Eso es una cosa muy obvia, ¿no? Es más fácil entrar en el Google y hacer una búsqueda de que ir a una biblioteca, ¿no? Buscar una información. Entonces, eso pasa lo mismo con la facturación. Entonces, Si FEN pide, permitir que sus clientes puedan buscar esa información de sus facturas, ¿no? Si pierde el comprobante, lo puede buscar otra vez. O sea, esas son cosas que de a poco se van implementando dentro de la empresa y van trayendo todos esos beneficios que la facturación electrónica trae, ¿no? Y en la recepción también, o sea, el ahorro varía entre 40 y 80% promedio por factura recibida. Paraguay aún va a estar evolucionando con ese tema, ¿no? Estamos ahí al principio, entonces no todos los beneficios van a estar ya de inmediato, pero con el pasar del tiempo se va a ir implementando cada vez más cosas y entonces los beneficios también van aumentando, ¿no? Ahora, Ricardo va a hablar un poco del tema de la línea, ¿no? Se dice ahí del proyecto, explicando ahí lo que está pasando.
Bueno, hablando un poco entonces del proyecto, voy a compartir de nuevo acá. Un minuto que ya comparto. Ahí está. Acá un poco de la línea de tiempo del proyecto. Entonces, como hablé, teníamos en 2018 la emisión, el decreto y la resolución para el lanzamiento del proyecto de facturación electrónica. Y fueron elegidas entonces las 14 empresas que hasta ahora están haciendo la emisión de facturación electrónica en producción. Entonces tuvimos el lanzamiento del manual técnico de CIFEN, que fue el primero manual técnico con todo el layout de emisión. Y entonces en 23 de noviembre salió las primeras facturas electrónicas en producción. Para este año, entonces, uno de los principales marcos fue el lanzamiento de la postulación para la voluntariedad controlada. Entonces, estaba abierto para que las empresas que desearían empezar como voluntarios a la emisión electrónica, para que se hacer la postulación, y CIFEN estaría haciendo la selección a partir de abril de esas empresas. Entonces, a partir de mayo a julio, fueron elegidas 138 empresas, que son las empresas de la voluntariedad controlada, que hicieron la postulación. Y lo que estaba pendiente ahora es para agosto empezar con las pruebas de integración para esas empresas, y en septiembre y octubre empezar con la emisión de producción. Esses 2 meses acá no fueron hechos porque el equipo de CIFEN tenía algunos problemas de la parte, creo que de la parte de posiblemente desarrollo, de los grandes cambios que tuvieron en ese tiempo. Se lanzó también un layout, que es el layout 150, que es para que essas empresas de la voluntariedad controlada empezassem com a emissão em el ambiente de pruebas e luego después salir em produção. Então, esses 2 meses acá no se hicieron la abertura del ambiente de pruebas ni empezaron el ambiente de producción. Y eso les comento que estamos esperando un nuevo cronograma de CIFEN. Entonces, CIFEN ya comunicó con nosotros que está enviando el nuevo cronograma, ni bien tenga definido eso, de cómo será el proceso para la apertura del ambiente de pruebas para esas empresas que están en la voluntariedad controlada, a partir de qué mes, y cuándo esas empresas empezarán en producción. Para 2020, lo que teníamos la información es que empezaría entonces la fase de obligatoriedad. Entonces, CIFEN 7 empezaría a hacer las notificaciones a las empresas, y la cantidad de empresas que estarían empezando con las notificaciones sería más o menos 5,000 empresas que empezarían como facturadores electrónicos. Entonces, es la información que tenemos hasta ese momento. Entonces, al momento de recibir una nueva información, principalmente de la apertura del ambiente de pruebas para las empresas que están en la voluntariedad controlada, que son las empresas que están aguardando una definición, luego estaremos enviando para todos. Entonces, todos que están acá en ese webinar también estarán recibiendo las informaciones a partir de ahora de nosotros. Nosotros generamos, al momento de recibir cualquier información nueva, generamos un artículo, o sea, una news, que sea,
para informarles de cómo está marchando ese proyecto, ¿sí? Bien, hablamos de la plataforma entonces. La plataforma Invoice es una solución que está en la nube. Entonces, nosotros no tenemos en Paraguay una instalación para que se haga de forma in-house y nuestra plataforma está toda en el Google Cloud. Entonces, fue un diferencial de nosotros, de nuestras plataformas acá, que están ya todas las que están en producción están en esa nueva plataforma de Google Cloud para que sea garantizado más performance en la aplicación, más disponibilidad y que tenga la mejor plataforma de todos que sea en el Google, ¿sí? Esa solución está desarrollada para ser integrada, entonces las empresas que desean emitir con nosotros, de momento, la solución está desarrollada para hacer una integración. Después voy a hablar un poco de la parte de más técnica también de la integración. Y está para complementar los negocios de cada colaborador o cliente que sea. Como Fernando comentó, acá hay algunos números que son más de 80 millones de documentos mes en Brasil y más de 1 millón de documentos mes en Uruguay que estamos haciendo emisión. Y actualmente lo que emite NSA representa 21% de los documentos emitidos en producción en Paraguay. Entonces es un número que es muy grande por la cantidad de empresas que están haciendo la emisión. Es una herramienta que es gerencial y de soporte. Entonces es una herramienta principalmente de gestión de los documentos, ¿sí? Fernando, ¿quiere comentar un poco de ese más, alguna cosa de la plataforma? Hablando un poco de los clientes, entonces tenemos algunos clientes como Biorritmo Academia, que es una gran cadena de academias acá en Brasil. Tenemos el Dia, que es de los supermercados, que incluso tiene en Paraguay. Pagnifique, que es un cliente importante de Uruguay. Oxiteno también es un cliente importante nuestro que hace la emisión en Uruguay. NSA, que es la empresa Nuestra Señora de Asunción, que está haciendo la emisión en el proyecto piloto en Paraguay. Sara, tenemos clientes importantes que son Software Houses Nodum, Molino Puritas, Alur, y muchos otros clientes que ya hacen la emisión hace mucho tiempo con nosotros en todos los países que actuamos. Sí. Ricardo, déjame comentar algo de esto, ¿no? O sea, el otro día estaba mirando una charla, una presentación del señor Nicolás Jodal de Genexus, en que él dijo, les voy a poner acá una pantalla de alguien que habla de un competidor nuestro, ¿no? Y el competidor le dice que conoce la herramienta, pero nunca escuchó hablar, o sea, que supo de la herramienta, pero nunca la escuchó hablar, ¿no? Estoy compartiendo mi pantalla ahora. Un momentito, acá está. Déjame ponerlo acá, ahí está. Entonces eso me dejó así pensativo, ¿no? De lo que deben hablar nuestros competidores. Y yo veo que esta pantalla es una pantalla importante, no porque muestra grandes empresas, pero sí que muestra lo que es Migrate. Y ahí si uno mira dice, ¿qué quiere decir esto? Su mercado día está en Paraguay también, está en Brasil,
está en Paraguay, está en Argentina. Hoy en día las empresas, están en todos los lados, en todos los países, buscan mercados internacionales. Uruguay es un mercado chico, por eso también las empresas siempre buscan estar exportando. Biorritmo es alguna empresa que viene en la moda esa de fitness, ¿no? Y esto crece cada vez más. Pagnifique, una empresa que hace una pasta muy rica. ¿Sí? Hablando un poco más rápido. Oxiteno es una empresa multinacional, era una empresa uruguaya, se llamaba American Chemical, y que vino una gran empresa que se llama Ultra, el grupo Ultra, y la compró y le cambió el nombre para Oxiteno, y hace parte de ese grupo Ultra, que es el grupo que vende gas, Ultragas, que vende, tiene estaciones de servicios, y Posto Ipiranga, que tiene farmacia, Ultrafarma, o sea, es un grupo gigante y que tiene Oxiteno. Molinos Puritas también es especial para Uruguay por la harina que hacen y por las pastas que hacen. Y Alcoholes del Uruguay, o sea, es una empresa grande también. Y Nodum como casa de software que también busca a estar en otros mercados, ¿no? Y ahí tenemos a Renzo también que está ahí participando, que es ahí de Uruguay, también en una casa de software, y buscan todo eso. O sea, ahí nosotros empezamos a ver que Oxiteno tiene origen brasileña, pero está en Uruguay, que está en otros países. Su mercado día también que está en varios países. Cada uno tiene su complejidad y nosotros estamos en ese medio. O sea, por detrás, todas las facturas que esas empresas emiten son facturas generadas por Invoice. Esté en Brasil, esté en Uruguay, esté en Paraguay y esté en otros países más que vamos a estar, no importa. Nosotros vamos a estar dando la oportunidad de que puedan emitir con nuestro producto, ¿no? De forma segura, de forma tranquila, a un precio justo. O sea, esta imagen es una pequeña imagen, porque si vamos a ver todos los 25.000 clientes que tenemos, no caberían acá, ¿no? Entonces, yo digo que estar en Brasil no es un problema, ¿no? Como decía Nicolás Jodal, no sabía si lo que le habían dicho, si era que era una buena herramienta, pero que no era conocida, no sabía si era un elogio o no. Entonces yo digo lo mismo, o sea, si estamos en Brasil o estamos en China, ¿qué importa? ¿No? Podemos estar en todos los lugares del mundo trabajando y dando el servicio para poder emitir sus facturas electrónicas. Bueno, Ricardo, creo que ahora es tu vez, ¿no? Si seguís ahí. Sí. Déjame compartir acá de nuevo. Solo un minuto. Ahí está. Bueno, hablando un poco del flujo de funcionamiento del proyecto. Entonces acá básicamente tenemos el invoice al medio entre la empresa que está haciendo la emisión y el receptor y la SFN. Entonces el proceso flujo básico es que Invoice estará haciendo la comunicación con estas dos puntas. En la verdad son tres puntas.
Una que es la empresa que está haciendo emisión, que envía la información a Invoice. Invoice lo hace la verificación si esos datos están bien, si están correctos, de acuerdo con el modelo que CIFEN pide. Y al momento de recibir esa información, lo hará el envío a CIFEN. Entonces, una particularidad del modelo de Paraguay es que se puede hacer la emisión por dos formas. Una que sea de la forma síncrona o otro asincrónica. O sea, Invoice solamente puede firmar ese documento, se podría salir con la impresión o enviarla para el receptor y después hay un plazo que es el máximo de 72 horas hasta que a partir del documento que sea firmado para enviarlo a CIFEN y recibir la autorización o el rechazo de ese documento. Y al momento de tener todo ok, se enviará ese XML. Actualmente es enviado por correo para el receptor que sea electrónico, el XML y el CUDE, de acuerdo con lo que elija quien está haciendo la emisión. Y ahí se puede imprimir ese comprobante si necesita para enviarlo al receptor o entregarlo al receptor que no sea electrónico. Acá es importante hablar un punto sobre la comunicación, que es un punto más técnico, que por ese momento está abierto por cada una de las empresas de la forma que quiere elegir cómo será la emisión. Yo quiero que mi emisión yo hago por una gran cantidad de comprobantes, yo envío a cada momento 200 comprobantes a cada minuto. Entonces, en ese formato, es mejor que la emisión sea de la forma asincrónica y después Invoice lo envíe esa información a DGI, a CIFEN, para que haga la autorización. En algunas de las reuniones que tuvimos con el equipo de CIFEN, se comentó que posiblemente cuando empezar las notificaciones a las empresas, es CIFEN quien informará qué modelo de emisión la empresa deberá hacer. O sea, CIFEN al momento de notificar la empresa informará, no, usted sé que hace la emisión por grandes cantidades de comprobantes, por su rubro, y usted debe hacer la emisión de la forma asincrónica. O no, usted empresa debe hacer el envío de los comprobantes de forma sincrónica. Y así será el modelo operativo de la información. Aún no está confirmado, pero posiblemente será de esa forma la emisión de los documentos. Y acá al lado, fue lo que comenté anteriormente, que son los eventos que están disponibles para emisión. Bien, hablando de la plataforma, yo voy a comentar un poco de cómo funciona la plataforma. La plataforma Invoice, como comenté, es una plataforma totalmente web. Entonces, desde que la empresa que desea integrarse con nosotros tenga comunicación con Internet, se puede integrarse con nosotros. Entonces, acá tengo la plataforma, la pantalla inicial, que es la pantalla principal, que tengo la pantalla de todos los documentos que la empresa hizo la emisión. Entonces, todos los documentos que la empresa está haciendo emisión que están legando para Invoice, se puede mirar desde esa pantalla que está acá. Entonces, tengo acá algunas columnas, que son las columnas que tienen la información de ese documento, que son informaciones como estado del documento, que ese estado puede ser autorizado, rechazado, sea por Invoice o por CIFEN, como tengo algunos ejemplos acá. Tengo documentos inutilizados, que son los documentos, los números que no serán usados por la empresa. Tengo la columna por tipo de documento, por su timbrado, por su serie. No tiene costo. Empezará ahora con la parte de voluntariedad controlada, que en la facturación tradicional
no hay una serie, y es importante comentar que para la facturación electrónica tendrá una serie. Después, cualquier duda que tengan, puedo comentar un poco más sobre ese punto de la serie. El número, la fecha de emisión, para quién está haciendo la emisión, cuál es el valor de esa factura, el monto a pagar de esa factura. Y tengo acá al final acciones que se puede imprimir ese documento, se puede generar el CUDE. Acá tengo la visualización del PDF del CUDE, que está, es importante comentar también que está todo desarrollado de acuerdo con lo que está descrito en la documentación de CIFEN. Entonces, en la documentación técnica de CIFEN hay algunas especificaciones de campos y recuadros que son obligatorios a imprimir, informaciones que tiene en ese modelo, y lo imprimimos de acuerdo con lo que está de lo que está descrito en esa documentación de CIFEN, ¿sí? Tengo la opción también de bajar el XML, si por algún momento necesito. Yo puedo visualizar todos los detalles de ese documento que fue enviado a nosotros por la integración. Tengo acciones que puedo hacer para ese documento, que son las mismas que están en la pantalla inicial, y tengo una acción a más acá si deseo por un momento reenviar los archivos a ese receptor. Es importante comentar acá también que una de las funcionalidades de la aplicación que nosotros tenemos es el proceso automatizado del envío de los archivos al receptor. O sea, al momento de emitir ese comprobante estar firmado o autorizado, tenemos un proceso que es agendado, que a cada rango de tiempo busca en nuestra base de datos que comprobantes tienen correos informados y lo hace el envío de los archivos para esos correos que fueron informados en la factura, el correo correspondiente que debería recibir esa factura, ¿sí? Tengo acá también una pantalla de documentos recibidos, que son todos los documentos de compra que fueron emitidos para esa empresa que llegaron. Entonces, hoy el proceso de comunicación entre las empresas que son electrónicas es por correo. Entonces, yo hago la emisión de una factura electrónica, yo tengo que saber para quién estoy haciendo la emisión, a cuál correo correspondo enviar el XML de la factura. Entonces, al momento de también yo tengo que recibir, yo voy a elegir un correo que será mi correo que sea oficial para recibir todos los XMLs de la facturación electrónica. Ese correo es configurado en Invoice y nosotros pasamos a bajar y validar esos correos, todos los XMLs que llegan para ese correo, importar acá las informaciones de ese comprobante en la pantalla. También se puede visualizar acá, nosotros generamos un CUDE, que es un CUDE de otros países que actuamos para que la empresa pueda visualizar mejor todos los datos de ese comprobante y después hacer, por ejemplo, el evento de que sea para confirmación o aceptación o desconocimiento de ese comprobante. También se puede bajar por el XML, se puede importar manualmente un XML, si por algún motivo no llegó para la casilla de correo o yo quiero, por algún motivo, subir ese layout de integración manual de CIFEN. Yo tengo una opción también para exportar todos los documentos que están en la pantalla. El manual va a hacer un filtro acá, de acuerdo con los filtros que quiera, y exportar para un archivo en Excel todo el filtro que yo hago desde la pantalla acá. Y tengo una opción de panel de control, que son todas las configuraciones y parámetros de configuración que puedo hacer en Invoice. Entonces es importante comentar que todas las configuraciones que son hechas para la empresa están en esa pantalla acá.
Para las empresas que son empresas software house, tenemos una pantalla acá que es para socio, que sea para gestión de todas las empresas, para que pueda agregar nuevas, agregar usuarios. Y es importante comentar también acá otra opción que tenemos en Invoice acá, que es la configuración de white label. Entonces tiene la opción para configurar acá. APIs son para consultar con los colores y la identidad de la empresa que está con nosotros. Entonces, para que sea para casas de software o cualquier otra empresa, tiene también la opción de configurar todos los colores, todo el invoice para cambiar de acuerdo con su identidad. ¿Sí? Hablando un poco más rápidamente, ya que tenemos poco tiempo, tenemos también las notificaciones, que son notificaciones que Invoice genera para también la gestión de toda la documentación electrónica, sea para la firma digital, para el certificado digital que está 141, acerca de su vencimiento. Entonces, el certificado digital tiene un año que se puede usar para la facturación electrónica y es un requerimiento para poder hacer la emisión con factura electrónica. Entonces, controlada la gestión de ese certificado digital al momento de agregarlo en invoice y lo notificamos para que no llegue al día que está haciendo, que ya se venció o está alegando acerca de su vencimiento, hacemos la generación de una notificación para eso. También para los documentos recibidos, para todas las facturas de compra, enviamos una notificación, así que llega una factura de compra o al momento que fue rechazada esa factura, para que lo vea por qué motivo fue rechazada y ejecute las acciones necesarias. Y las notificaciones también de documentos rechazados, si la empresa desea recibir también por correo, también tenemos la opción acá de generación de esas notificaciones. Además de eso, tenemos una opción acá para consultar RUC. Entonces, ahora con ese proyecto, CIFEN habilitó un servicio de débito y al momento de estar disponible la versión do estado, para saber si ese RUC no emitir la autofactura y la nota de remisión. Consultar si ese RUC es facturador electrónico o no. Entonces, también hay esa opción acá. Y todas estas opciones de documento, otro tipo de lugar, excepto las configuraciones que tengo en panel de control, todas las opciones son integrables por APIs, que son las integraciones que nosotros tenemos. Después voy a comentar un poco más detallado de cuáles son las APIs que tenemos y un poco también de la parte de cómo es la documentación y todo eso para las empresas que desean integrarse con nosotros, con Invoice. Acá hay una mandala de resumen que Fernando comentará un poco. Sí, puedes dejar en tu pantalla mismo, Ricardo. Bien. Yo comparto acá. Hola, Ricardo. Muy bien. Hola. Desde acá, Luisa, una duda de Alexis, que no comprendió muy bien cómo funciona la recepción utilizando el correo. Solamente entendió que se puede importar manualmente. ¿Le puedes explicar cómo se hace eso? Sí, claro. Yes. Bien. La parte de importación de los documentos de compra funciona de dos maneras. Una, que es esto que vos entendió, que es la importación manual. Entonces, me llegó un XML o yo quiero descargar del sitio de CIFEN, yo puedo descargar ese XML e importarlo manualmente. La otra forma que nosotros tenemos es eligiendo una casilla de correo. O sea, usted como, por ejemplo, NSA. Yo como NSA defino que voy a recibir todas las facturas electrónicas por un correo que sea factura electrónica @nsa.uy.
.py. Y desde ese correo informo a todos mis proveedores que cualquier factura electrónica que sea emitida por todos mis proveedores deberán enviar el XML a ese correo. Ese correo es configurado en Invoice. Nosotros hacemos una configuración en Invoice y tenemos un proceso que a cada rango de tiempo pasa a verificar si hay archivos nuevos en ese correo, y teniendo archivos nuevos en ese correo, lo importa, verifica si está bien ese correo, si es un XML, si está firmado bien, si tiene la estructura que está definida por CIFEN. Por API REST y futuramente ahí va a ser por digitación también. El soporte, y tenemos 8%. No sé si quedó claro. Si no quedó claro, puede. Excelente. Bueno, Fernando. Sí, bueno, creo que después Alexis se puede comunicar contigo directamente y ahí se saca esa duda si aún quedó la duda. ¿Ok? Bien, siguiendo con el tema de la mandala acá tenemos un resumen de todo lo que el invoice representa y ofrece, ¿no? Entonces ahí tenemos la integración vía API REST, el envío del XML y QD vía correo electrónico a los clientes. Esto se puede configurar, es importante de comentar eso, ¿no? Se puede enviar solo, se puede decir, para este cliente quiero enviar solo el XML, o para este otro cliente le envío solo el PUDE, o no le envío nada. Entonces todo eso se puede configurar. La importación de XML de facturas de entrada, ¿no? Que es lo que estábamos comentando ahora. El acceso a la base de conocimiento, eso es importantísimo, ¿no? O sea, dentro de lo que se ofrece no es solo una licencia para que se pueda, entonces ahí nosotros podamos saber lo que es esa licencia a una base de conocimiento, buscando informaciones. Ahí vamos a tener todas las informaciones fiscales ahí que son importantes saber de la facturación electrónica. Vamos a tener por RUC, que en Paraguay es RUC, ¿no? Que viene lo que se está, lo que se está haciendo, ¿no? En la versión nueva. Una consultoría de integración, eso también es importante, o sea, no le vamos a entregar solamente los manuales y decir siga, ¿no? O sea, vamos a estar explicando cómo funciona esa parte de integración, porque vemos que en ese momento es el momento crítico entre la relación, o sea, es el momento en que los dos softwares se van a comunicar. Entonces, ahí hay que tener mucha información y mucho apoyo para que se pueda concretar y terminar de hacer la integración. Después más abajo hay servidores en cloud, como Ricardo ya comentó, estamos en el Google, entonces eso da toda la seguridad que necesitan y también calidad. Gestión del certificado digital, eso también es importante, ¿no? O sea, mantener el certificado digital dentro de una base segura y también tener información de cuándo vence, para no dar problemas de cuando se termina el plazo, se vence el certificado, ustedes no pueden estar emitiendo. Múltiples usuarios, o sea, eso es importante también, se pueden tener cuantos usuarios quieran dentro de la plataforma, no tiene costos extras por eso, ¿no? Reporte de gestión para saber la cantidad de facturas que son emitidas, y otras cosas más que van a ser informadas para ustedes. Consultoría de certificado digital, qué tipo de certificado, cómo lo hago, cómo se instala. Después, adentro de la mandala tenemos diseño de integración propio de fase de interpretación, o sea, eso que estaba comentando de la consultoría de integración, hicimos un trabajo que fue traducir lo que SET determinó para que ustedes puedan entender mejor lo que hay que informar al invoice, ¿no? Entonces, eso fue una parte importante dentro del conocimiento, know-how que tenemos en esos 15 años. Sabemos la dificultad que tiene el desarrollador para hacer esa parte de integración. Generación de la CUDE en conformidad a las normas de la CIFEN, eso es importante comentar también.
No hay un modelo propio de cada proveedor, o sea, hay un modelo que CIFEN determina y hay que seguir esas normas para que todo marche bien, ¿no? Entonces, generamos el CUDI conforme esas normas. Emisión de todo tipo de documentos habilitados por la CIFEN hasta el momento y los que vienen en el futuro también, porque nosotros solo hacemos eso, estamos involucrados en las 24 horas en ese trabajo y sabemos todo lo que va a pasar y eso hacemos la implementación al producto. Almacenamiento de los archivos XML, ¿no? Eso también es importante, ahí quedan almacenados por 5 años o 6 años, ¿no? 5 años más el año del ejercicio. Genera notificaciones, eso también es importante, ¿no? O sea, los errores que van ocurriendo, que pueden ocurrir, eso se genera, esas notificaciones, se avisa por mail, se avisa en la pantalla de la aplicación para que ustedes puedan saber lo que está pasando, ¿no? Interfaz amigable y rápido acceso al panel de control, como ustedes vieron ahí en la demostración de Ricardo. ¿Ok? Bueno, ahora Ricardo va a hablar un poco de las APIs de integración. Bueno, voy a compartir acá de nuevo. Bien, hablando de la parte más de integración, nosotros tenemos la integración vía API REST, que es una forma de integración distinta para quien conoce los otros países que actuamos, de Brasil y Uruguay. Hicimos ya un desarrollo distinto para que sea con una tecnología más nueva. En las integraciones, entonces, tenemos una API que es la API de emisión, que se estará haciendo el envío de las facturas electrónicas a nosotros. Como Fernando comentó, nosotros tenemos un layout de integración nuestro, entonces reducimos este layout de integración de CIFEN. Entonces, tiene un layout de integración para si alguien conoce acá ya el layout. El manual tiene varios campos que son solicitados y normalmente le pide un código y un campo correspondiente a descripción, que hay que enviarlo exactamente como ellos piden. Entonces, eso automatizamos muchas cosas de eso para reducir ese manual y nosotros hacer la generación de algunas informaciones. La generación automática del CDC, que es una información que es obligatoria, es un número que identifica cada comprobante, que es obligatorio generarlo. Tenemos las integraciones entonces de dos APIs de consultas, que son APIs de consulta de documentos emitidos y de documentos recibidos. Essas dos APIs son para consultar documentos, sea por consultar cuál es el estado de ese documento, alguna información, obtener de nuevo el CUDE, entonces podrá hacer por ese servicio. Tenemos la API de eventos, entonces esa API de eventos en la forma que está desarrollada hoy disponible en producción, solamente es posible generar 2 eventos, que hay una versión del manual técnico que está vigente hasta hoy, que es la versión 1.4.1, y al momento de estar disponible la versión 150, que es la versión que será usada para las empresas que están en la voluntariedad controlada, y luego después también para las nuevas empresas que empezar con la facturación, será posible generar los otros tipos de eventos que comenté anteriormente. Y la API de consulta de RUC, que se puede hacer desde la pantalla, que a poco les mostré, o por la integración vía API, ¿sí? Un otro punto acá para comentar es de la parte de integración, para mostrarles cómo es ese material de integración nuestro. Nosotros hicimos vía un formato de Excel que tiene todos los campos que están disponibles para la integración y tiene acá
nosotros separamos acá por tipo de documento, porque en el layout de CIFEN hoy es posible emitir, en la emisión actual es posible emitir factura electrónica, nota de crédito, nota de débito, y al momento de estar disponible la versión 150, será posible emitir la autofactura y la nota de remisión. Y para cada tipo de documento hay algunas reglas que hay que cumplir, que hay campos que son obligatorios para un tipo de documento, otro tipo de documento no son obligatorios, son opcionales o no se informa. Entonces hicimos acá una columna para que si, por ejemplo, tengo una empresa que solamente hará emisión de factura electrónica, puede hacer un filtro acá y solo hace la verificación de cuáles son los campos que son obligatorios para eso. Y acá tenemos los campos de la integración, como Fernando comentó, nosotros hicimos una traducción para que ese campo, al momento del desarrollador mirar ese campo, ya se puede visualizar qué información debo informar en ese campo, para que no necesite quedar con muchas dudas de qué información debo poner en ese campo. Entonces es algo que hicimos para facilitar la vida de quien está desarrollando la parte de integración. Entonces, en esos, después, si todos que desean recibir ese material acá, que aún no recibieron o desean recibir, pueden informar a nosotros que estaremos enviando esa información de la documentación más técnica, ¿sí? Bien, para finalizar, Fernando va a comentar de la parte de los modelos comerciales, entonces. Fernando, es con vos. Sí, estaba buscando acá el botón. Muy bien. Ya se ve mi pantalla ahí. Entonces, ahora hablando un poco de la parte comercial, no cambia mucho de los modelos que tenemos en Brasil y Uruguay. Entonces, antes de hablar, lo que se ofrece es producto invoice, la instalación cloud, dos modelos comerciales, uno que es tarifado y otro que es franquicia. La personalización, que es white label, o sea, se puede poner la marca de la empresa de ustedes y los colores también se pueden cambiar. Para dejar personalizado, ¿no? Porque se puede mostrar la pantalla de la aplicación a sus clientes. La integración, que es por API REST y futuramente ahí va a ser por digitación también. El soporte, mantenimiento es mensual y tenemos dos soportes, uno que es el 8x5, o sea, 5 días de la semana, 8 horas al día, y el 24x7 para empresas que necesitan o que trabajan fuera del horario comercial. Online, o sea, es inmediato, siempre va a haber alguien ahí dando atención a ustedes. La transferencia de conocimiento, o sea, el acceso a la base de conocimiento, la consultoría de integración, la consultoría de certificado digital, y la gestión, que es importante también, con los reportes de gestión, con la central de notificaciones y finalmente ahí con el panel de control. Es importante, antes de hablar del modelo comercial, entender cómo cobramos nosotros. El concepto, cobramos por licencia, ¿no? O sea, hay siempre la necesidad de que sea solicitada una licencia para que se pueda, entonces ahí nosotros podamos saber lo que esa licencia está usando, ¿no? Cómo cobrar esa licencia. Pero entender esa licencia, o sea, registrar esa licencia es importante. Entonces, ¿cuál es el concepto de licencia para Migrate? Está definido por RUC, que en Paraguay es RUC, ¿no? RUC más un código de sucursal. Ese código sucursal es set que define, ¿no? O sea, que determina
ellos dicen, miren, para este local de emisión hay un RUC y un código de sucursal, ¿no? Como dicen en Paraguay, establecimiento, ¿no? Entonces, cada establecimiento se considera una licencia, ¿no? Y ahí vemos el primer modelo, que es el modelo comercial licenciamiento. Entonces, se compra una licencia por RUT más código sucursal, se paga un setup de ese valor, que es único, no es renovable, y un mantenimiento mensual con limitadas emisiones y recepciones de documentos tributables electrónicos, ¿no? O sea, ahí adentro están los eventos, están los documentos oficiales, los XML, están todo ahí, ¿no? Entonces, todo eso se cuenta también. Cuando digo mantenimiento mensual, o sea, la licencia y el mantenimiento mensual se cobra cuando se activa la licencia, ¿no? Entonces, no quiere decir que cuando tú firmes un contrato con Migrate ya empiezas a pagar, no. Primero hay que activar la licencia. Activaste la licencia, al mes siguiente te cobro el setup y te cobro el valor mensual porque está la licencia activa. No importa si está en producción o no, tiene que estar activa, ¿tá? Activaste la licencia, ahí empiezo a cobrar el mes siguiente el mantenimiento mensual. Y el otro es el tarifado. El tarifado es, se compra una franquicia, que es una cantidad de documentos tributables, de TES, que pueden ser distribuidos en ilimitadas licencias, ¿no? Entonces puedes comprar 500 DTs y distribuir en 500 licencias, ¿tá? Entonces, eso permite que ustedes tengan un costo más bajo para aquellas empresas que hacen pocas emisiones. Tiene un costo mensual y tiene excedente. O sea, si me pasé de la franquicia, ahí te voy a cobrar un excedente. Lo que pasó, te cobro un precio ya determinado. Se puede aumentar o disminuir esa cantidad de la franquicia de acuerdo a la necesidad. Entonces puedes empezar con 500 y a medida que vayas creciendo, puedes ir aumentando esta cantidad, ¿no? Y eso te trae un costo más bajo también. Y la máxima, que es flexibilidad. O sea, los precios son flexibles, los modelos son flexibles. Quiere decir, cuanto más usás, menos pagás. Esa es la realidad. Eso es lo que queremos darle a ustedes. Porque a ustedes, así como clientes, lo tratamos como socios, ¿no? No solo como clientes, pero como socios. Entonces queremos que ustedes, cuanto más utilicen nuestro producto, menos paguen, ¿no? Entonces, todos los precios son negociables y podemos después de esta webinar, podemos hablar de forma reservada, particular, podemos hablar y mostrar los precios a aquellos que se interesen. ¿Ok? Bueno, creo que está cumplida la parte que queríamos ahí del webinar. Una de las cosas que Natalie, que es quien está organizando el webinar, pidió para comentar es que nosotros estamos con el eslogan de transformación digital, o sea, una nueva forma de emitir facturas, ¿no? Y dentro de ese concepto, creo que el webinar está bien ubicado ahí, ¿no? Porque es una transformación digital, o sea, no estamos ahí en Paraguay de forma presencial, pero estamos de forma electrónica en una transformación digital, ¿no? Y es lo que va a ocurrir al país todo. En este momento hay 14 empresas que están en ese proceso nuevo y todas las empresas de Paraguay van a llegar a estar así también en esa transformación de la nueva forma de emitir facturas. Les dejo ahí los contactos de Martin, ¿no? Ahí tienen el sitio que es Migrate Info, Migrate Brasil, Uruguay, Paraguay. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el LinkedIn y en el Twitter también. Nos pueden buscar ahí y hacer contacto desde ahí, o buscar informaciones desde ahí. Y también estamos ahí, mi email,
lo pueden ver ahí en el usuario que ingresé ahí de la presentación. Y estamos a disposición de ustedes para seguir adelante de repente con una buena negociación con ustedes, ¿ok? Muchas gracias por estar ahí presentes, y Natalie después, más adelante, creo que va a estar informando de otras webinars que vamos a hacer.